Hola, mi nombre es Elina Yerichel Cortés Cerver. Actualmente estudio en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino Plantel 5 con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí. El motivo de este video es para promover estrategias didácticas innovadoras en el uso de la biología. Si tú eres maestro o docente de formación, te invito a que te quedes a este pequeño video, pero significativo, que te va a servir a aprender nuevas estrategias. Así que continuamos. Disculpen un poco la presentación un poco fatal, pero es que ya había grabado un video y se me borró totalmente, así que pues esta es la segunda toma, sinceramente, y a ver si sale igual de bonito que el primero. Primero comenzar este video definiendo 3 palabras importantes que estaré mencionando durante todo el video. O bueno, las 2 primeras es como la comparación de las 2 palabras o del punto principal al que les quiero llegar a entender. La primera palabra es estrategia, simplemente son procedimientos. La segunda palabra es estrategia de enseñanza, que es procedimientos o recursos didácticos por el agente de enseñanza, en este caso el maestro, para promover aprendizajes significativos. Y la tercera palabra, que se estará mencionando de igual forma durante todo el video, que es muy importante para mí mencionarles, es la motivación. Es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera en una combinación de procesos intelectuales, biológicos o fisiológicos y psicológicos, que decide en una situación dada con qué vigor se actúa y en qué dirección se encausa la energía. Puede afirmarse en consecuencia que en el plano pedagógico, motivación significa proporcionar, es decir, simular la voluntad de aprender del alumno. Entonces, el papel del docente en el ámbito de la motivación se induce en motivos a los estudiantes, en proporcionar motivos o dar significado a las tareas escolares, de manera que tal los alumnos desarrollen un verdadero gusto por las actividades y comprender de igual forma cuál es la utilidad que ellos le pueden tomar en determinado caso a esa asignatura. En este caso de la que vamos a hablar es la biología. Entonces, una vez dicho lo anterior, vamos ahora sí por lo que vinieron a este video. Es un listado de propuestas de actividades innovadoras que se utilizaron o se pueden utilizar en las telesecundarias. La primera propuesta es crear un ambiente de aprendizaje. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que valoren los planteamientos diferentes, que no obligar a nuestros alumnos a llegar a una sola solución única, que tengamos en cuenta las distintas interpretaciones que pueden aparecer en clase sobre un mismo tema. Los alumnos pueden aprender unos entre otros de igual forma, que al momento de que nosotros integremos equipos que sean de diferentes niveles y conocimientos y experiencias. En este apartado también quiero mencionarles que los alumnos pueden trabajar en equipo, que no forzosamente tiene que ser individual, aprovechar la oportunidad para hacer intervenciones más directas y cercanas con los alumnos, que no tomemos al alumno uno solo, que preguntemos en su totalidad a todo el equipo cómo es que están trabajando, si se sienten a gusto, crear ese lazo de confianza en las clases. Y de igual forma, que les demos tiempo. ¿Por qué darles tiempo? Para reelaborar y sentirse más satisfechos con el trabajo que en el momento quieren entregar. La segunda propuesta que yo te recomendaría a ti es incorporar estrategias de enseñanza de manera permanente, es decir, que si una vez ya empezaste con el mundo de las estrategias o un maestro innovador, las continúes haciendo constantemente, es decir, que si tú guías la lectura de diferentes tipos, ya sea gráficas, esquemas, mapas, fórmulas e imágenes, ellos lean atentamente y den sentido a lo que leen realmente, porque ese es el motivo principal de lo que les va a servir, ya sea en libros o videos. Disculpen el ruido, es que hay mucha interrupción. Pero bueno, continuamos. Estos recursos tienen la finalidad, a fin de cuentas, de favorecer la construcción colectiva de significados en lugar de utilizarlas para verificar la comprensión, verificarlas.
que de igual forma demostremos diversas formas de expresar y argumentar ideas o utilizar términos técnicos, plantear preguntas, elaborar el texto, registrar datos, realizar operaciones matemáticas de vez en cuando, aunque no estemos en matemáticas, porque eso va a hacer que el alumno fluya o esté en constante aprendizaje o atención a la clase, porque no les estás aplicando de todo un tema de lleno. De igual forma, utilizar diferentes modalidades de lectura que ayudemos a los alumnos a construir el sentido de sus respuestas. Es decir, que si vamos a escribir respuestas o componer pequeños textos, que nosotros como maestros modelemos cómo iniciar el texto en el pizarrón o cómo le demos nada más simple y sencillamente un ejemplo hacia el aire, y que ellos a partir de eso continúen aprendiendo. Como ya lo decía, el hecho de leer en voz alta los diferentes textos que van escribiendo los alumnos puede ser de mucha utilidad para proporcionar pautas, para revisar colectivamente los escritos. Y con ello, de igual forma, tomar una pauta o un punto en el que los alumnos pueden reconsiderar sus textos y escuchar otras maneras de redactar lo que quieren expresar. Plantear preguntas relacionadas con los temas que tienes que extender el conocimiento disciplinario y sociocultural de la misma comunidad o del estudiante mismo. Busquemos ejemplos del contexto cotidiano de la experiencia de los alumnos, que no nos vayamos a situaciones que están tal vez fuera de su imaginación o que tal vez nunca han visto, que utilicemos la escritura como una herramienta de aprendizaje, porque ese es nuestro una herramienta de aprendizaje que nos va a ayudar de por vida y que nos va a hacer tomar en cuenta todos los aspectos. Que también debemos de recordar que todo lo que se escribe en el aula tiene que ser un texto acabado, y si en determinado caso no es acabado, que darles en cierta pauta para terminar el trabajo, pero que sea en un solo día. Si no lo acabó en la sesión, tiene que forzosamente acabarlo en el día. De ahí fomentar la interacción en el aula, es decir, incorporar actividades cotidianas en los diálogos de los grupos pequeños. Es que tú tienes un grupo de 5, 6, 7 o hasta 10 alumnos. También tener en cuenta que el diálogo o interacción entre los pares es un par central en el proceso de aprendizaje. Es decir, la participación con otros nos ayuda a desplegar nuestros conocimientos, demostrar lo que sabemos hacer, anticipar procesos, reconocer nuestras dudas, oírlas de los demás y compararlas con las propias. ¿Por qué razón? Porque hacer esto crea oportunidades para que los alumnos puedan opinar, explicar, argumentar, fundamentar, referirse a los textos, hacer preguntas y ellos mismos contestárselas. Que les demos la oportunidad de que se pueda experimentar en el tema nuevo o de lo que están aprendiendo, utilizar formatos de interacción de una manera permanente, utilizando materiales de apoyo escritos u gráficos para organizar actividades. Que busquemos siempre realizar cierres de las actividades, obtener conclusiones, que pueden ser listas de preguntas, dudas o diversas opciones. Y una vez que ya estás resuelto todo eso, que hagas una presentación propia para que también el alumno empiece a desarrollar el lenguaje adecuado para una presentación y empiece a perder el miedo de presentarse ante sus compañeros o ante toda la escuela. La cuarta propuesta que yo te daría es utilizar recursos múltiples. ¿Por qué razón? Utilizar recursos y materiales diversos, es decir, llevar materiales complementarios, compartirlos con sus alumnos y animémoslo a buscar más y más estrategias con los maestros, con los alumnos, con ayuda de los maestros, que de igual forma si podemos promover y fomentar el uso constante de otros recursos tecnológicos y bibliográficos disponibles en la escuela para los trabajos escolares. El quinto y último, pero no menos importante, es desplegar las ideas en el aula para consultas rápidas. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos siempre presente que las paredes del aula constituyen un espacio importante para exponer diferentes recursos de consulta rápida y constante, es decir, motivar al alumno que
aprende ese tema y que no solo quede en una sola sesión o hasta en 8 sesiones, sino que en constante aprendizaje se encuentren con ese tema, como por ejemplo colgar mapas, tablas, gráficas y fórmulas, diagramas y listas para consulta continua del propio alumno, que también las puedes dejar en el examen, no es forzosamente que los quites, o crear un banco de palabras en orden alfabético de los términos importantes que estamos viendo en clases. Esas serían unas muy buenas opciones o 5 propuestas muy buenas que tú puedes aplicar en tus clases para con tus alumnos y así llevar una enseñanza-aprendizaje amena y cumplir con lo que nos pide la nueva escuela mexicana, crear alumnos más humanistas y más motivados en las clases. El hecho de querer aprender y saber pensar son las condiciones personales básicas que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido de forma efectiva cuando se necesita. Debemos de tenerlo siempre muy en cuenta porque ese va a ser nuestro aliado al momento de aplicar nuestras clases. Y para terminar, quiero acabar con una frase que a mí en mi práctica docente me dejó muy marcada al momento de que estaba realizando esta investigación para este video. Y dice así: un estudiante motivado aprende, analiza y disfruta el único espacio que le proporciona el traje de gala. ¿Saben cuál es? El conocimiento. Para el baile, que es la vida. Mi nombre es Elina Yaritzel y nos vemos en el siguiente video. Bye.